En la lección anterior quedamos estremecidos al ver cómo los dirigentes de la ciudad de Amonía quemaban vivos a familias enteras, a padres e hijos, por haber aceptado las predicaciones de Alma y Amulek. Y solo nos consolaba saber que Dios vive y que Él está al otro lado de la vida mortal para recibir y dar consuelo y paz en el mundo inmortal a quienes mueren después de haber sido fieles a los principios del Evangelio eterno. Y después de esta crueldad metieron en la cárcel a Alma y a Amulek, y allí los tuvieron muchos días desnudos y sin darles de comer ni beber. Y los golpeaban una y otra vez, burlándose de ellos y de sus creencias, diciéndoles: si tenéis el poder de Dios, libraos de las ligaduras que os atan, y creeremos que el Señor destruirá a este pueblo, como habéis estado enseñando. Y cuando la crueldad se volvió insoportable, el poder de Dios descendió sobre Alma y Amulek y se pusieron de pie. Y Alma exclamó: ¿cuánto tiempo sufriremos, oh Señor, estas grandes aflicciones? Y con la ayuda de los cielos rompieron las cuerdas que los ataban. Y cuando los del pueblo vieron que Alma y Amulek estaban libres, corrieron despavoridos para salir de la prisión. Pero cayeron a tierra antes de llegar a las puertas, y un temblor de tierra hizo que los muros del edificio se desplomaran encima de ellos, matando a todos los que estaban en la prisión, excepto a Alma y a Amulek. Al sonido del estruendo, grandes multitudes del pueblo de Amonía llegaron a la prisión para saber qué es lo que había ocurrido. Y al ver a Alma y a Amulek en pie en medio de la destrucción, salieron huyendo llenos de miedo. Y el Espíritu del Señor mandó a Alma y a Amulek que salieran de Amonía y se fueran a la tierra de Sidón. Y allí encontraron a todos aquellos que expulsaron de Amonía por haber creído en sus enseñanzas. Y entre ellos estaba también Cedrón, enfermo con una fiebre ardiente que la angustia mental por el daño causado con sus iniquidades le producía. Y sobre todo le atormentaba pensar que Alma y Amulek habían sido víctimas también de sus pecados. Pero cuando le dijeron que ellos estaban en la tierra de Sidón, su corazón empezó a animarse y les mandó un mensaje rogándoles que fueran a verle. Y cuando Alma y Amulek entraron en su casa, Cedrón les suplicó que lo sanaran. Y Alma le dijo que si creía en el poder y en la redención de Cristo, podría sanar. Y como Cedrón dijo que creía todo lo que habían enseñado, Alma clamó al Señor diciendo: «Oh Señor Dios nuestro, ten misericordia de este hombre y sánalo según la fe que tiene en Cristo». Y cuando Alma dijo estas palabras, Cedrón se puso de pie de un salto y empezó a andar sanado ya de su fiebre. Y cuando la noticia de esta curación se extendió por toda la tierra de Sidón, el pueblo se llenó de asombro. Y Alma bautizó a Cedrón en el Señor, y después de su bautismo, Cedrón empezó a predicar al pueblo.
Y si las maldades de Cedrón fueron un estorbo para la obra misionera de Alma y Amulek en Amonía, su conversión ayudó a Alma a establecer la iglesia en la tierra de Sidón, pagando de esa manera sus errores anteriores. Y Alma consagró sacerdotes y maestros para que bautizaran a todos los que desearan entrar en las aguas del bautismo. Y eran muchos los que acudían a bautizarse de todas las partes de la tierra de Sidón. Y después de establecer la iglesia en Sidón, como Amulek había abandonado su casa y todos los bienes que tenía en Amonía por la palabra de Dios, y como por aceptar las enseñanzas de Alma le habían rechazado sus amigos y también su padre y sus parientes, Alma llevó a Amulek a la tierra de Zaraemla, y ahora fue Alma quien hospedó y alimentó a Amulek en su casa. Y si el pueblo de Sidón encontró la paz y las bendiciones del Señor por haberse arrepentido del orgullo y de haberse bautizado y por adorar al Señor humilde y fielmente en la iglesia establecida por Alma, si estas fueron las bendiciones del pueblo de Sidón por aceptar las enseñanzas de Alma, el pueblo de Amonía sufrió las consecuencias de sus maldades, que son la causa de la destrucción que provoca Satanás en nuestras vidas. Y en el capítulo 16 de Alma leemos que los lamanitas en un solo día destruyeron la ciudad de Amonía y que sus calles quedaron asoladas, y los perros y las bestias feroces del desierto destrozaron los cadáveres que encontraron. Por eso Alma y Amulek y muchos otros siguieron predicando para que el pueblo no endureciera su corazón contra la palabra de Dios y no produjeran su destrucción con su incredulidad, sino que recibieran la palabra con gozo y entraran en el reposo del Señor su Dios. Y el capítulo 16 termina con estas palabras: y después de que la iglesia quedara establecida, predicando la palabra de Dios en su pureza en toda la tierra, y derramado el Señor sus bendiciones sobre todas las personas fieles, se logró la victoria contra el diablo. Y esta es una forma muy especial de resumir en parte la obra llevada a cabo por Alma, que mostraba su milagrosa conversión y cambio a semejanza de lo que pasó con el apóstol Pablo. Ambos, Pablo y Alma, cambiaron de ser perseguidores de la Iglesia a convertirse en grandes misioneros del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Y si esto pasó con Alma, ¿qué ocurrió con los hijos del rey Mosía, que también cambiaron sus vidas, renunciando al derecho que tenían a reinar entre los nefitas para predicar la palabra de Dios entre los lamanitas en la tierra de Nefi? Su milagrosa conversión la conocemos mediante los capítulos 17 a 27 del libro de Alma, parte de los cuales se estudian en la lección de esta semana. El capítulo 17 nos habla de un encuentro gozoso entre personas que antes estaban unidas en la maldad y ahora se hallan al servicio de la obra de Dios. El capítulo 17 empieza con estas emotivas palabras de Mormón, recopilador de esta historia. Y aconteció que mientras Alma viajaba hacia el sur, de la tierra de Gedeón a la tierra de Manti, para su gran asombro se encontró con los hijos de Mosía que viajaban a la tierra de Zaraemla.
Aquel encuentro hizo que los recuerdos de un triste pasado volvieran a su mente. Mormón nos lo recuerda escribiendo lo siguiente: estos hijos de Mosía estaban con Alma en la ocasión en que el ángel se le apareció por primera vez. En aquella aparición, el ángel amonestó severamente al joven Alma, diciéndole: Alma, levántate y acércate. ¿Por qué persigues a la iglesia de Dios? Porque el Señor ha dicho: esta es mi iglesia y yo la estableceré. Pero en ese momento del reencuentro, Alma se llenó de gozo al verse de nuevo con sus antiguos amigos, convertidos ahora en sus hermanos, que habían dejado atrás su oscuro pasado, unidos ahora en un presente luminoso y glorioso, en el que estaban ayudando al Señor a establecer esa iglesia que antes querían destruir. Y añade Mormón: lo que aumentó mucho más el gozo de Alma fue ver que aún eran sus hermanos en el Señor y que se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad porque habían escudriñado diligentemente las Escrituras para conocer la palabra de Dios y se habían dedicado a mucha oración y ayuno. Por tanto, tenían el espíritu de profecía y el espíritu de revelación, y cuando enseñaban lo hacían con poder y autoridad de Dios, y habían estado enseñando la palabra de Dios entre los lamanitas durante 14 años, y habían tenido mucho éxito, trayendo a muchos ante el altar de Dios para invocar su santo nombre y confesar sus pecados ante Él, padeciendo mucho de mente y cuerpo, pasando hambre, sed y fatiga, esforzándose mucho en el espíritu. Leyendo sobre este encuentro entre Alma y los hijos de Mosía, a nosotros nos gustaría también descubrir que aquellos hermanos y hermanas con quienes nos sentimos muy unidos en un pasado añorado y que abandonaron la Iglesia años atrás, han vuelto y están sirviendo fielmente en otra rama o barrio, en otro distrito o estaca. Y Mormón hace un resumen de la obra misionera de los hijos de Mosía entre los lamanitas, escribiendo lo siguiente: estos fueron sus viajes. Se despidieron de su padre Mosía en el primer año de los jueces, después de haber renunciado al reino que su padre quería conferirles y que también era la voluntad de su pueblo. Pero ellos partieron de la tierra de Zarahemla llevando sus espadas y sus lanzas, sus arcos, sus flechas y sus hondas para proveerse de alimento mientras estuvieran en el desierto, camino de la tierra de Nefi, para predicar la palabra de Dios a los lamanitas. Y viajaron muchos días por el desierto, y ayunaron y oraron mucho para que el Señor les concediera una porción de su espíritu, a fin de que fuesen un instrumento en las manos de Dios en llevar a sus hermanos los lamanitas, si fuera posible, al conocimiento de la verdad y abandonar las falsas y depravadas tradiciones de sus padres. Aquella no iba a ser una misión fácil. Por eso el Señor les dijo: id entre los lamanitas y estableced mi palabra entre ellos. Seréis pacientes en vuestras aflicciones para que les deis buenos ejemplos, y yo os haré instrumentos en mis manos para la salvación de muchas almas. Esto es algo que los misioneros deben aprender cuando decidan salir a la misión, que si son pacientes en los momentos difíciles de la misión, que no faltarán, y si son un buen ejemplo para miembros y no miembros de la Iglesia, Dios los convertirá en instrumentos de salvación para sus compañeros y para aquellos con quienes compartan el Evangelio.
Y hablando de la paciencia, recuerdo una de las cartas semanales que escribían los misioneros de la misión de España-Málaga, en la cual leí lo siguiente: Presidente, hoy nos han escupido desde un balcón. Hoy nos hemos sentido misioneros. Cuando mi esposa y yo servíamos en la misión de España-Málaga, se organizó un encuentro entre diferentes grupos religiosos de Andalucía para compartir nuestras creencias. A mí me invitaron a representar a la Iglesia y cuando terminó aquella reunión, el representante de uno de los grupos religiosos presentes se me acercó y me dijo más o menos lo siguiente: quiero decirle que nosotros pedimos a nuestros jóvenes que sigan el ejemplo de los misioneros mormones. Ya sea con los vecinos donde vivan los misioneros, en las calles por donde caminen o en los centros de reunión o capillas, el buen ejemplo de los misioneros es fundamental en su servicio, porque los ojos de muchos están pendientes de ellos. Y la experiencia demuestra que su buen ejemplo ayuda a que las personas se interesen por su mensaje. En los capítulos de esta semana aprendemos muchos principios importantes sobre cómo hacer la obra misionera y cómo enseñar el Evangelio restaurado de Jesucristo estudiando la obra de los hijos del rey Mosía entre los lamanitas. Uno de esos ejemplos es Amón enseñando a Lamoni, rey de los lamanitas. Lamoni se convirtió precisamente con la ayuda del ejemplo y de las enseñanzas de Amón. Cuando Amón llegó a la llamada tierra de Ismael, los lamanitas lo ataron y lo llevaron ante el rey Lamoni. Y el rey decidía qué hacer con los nefitas que le llevaban. Las posibilidades eran muy poco halagüeñas, porque el rey decidía si matarlo, convertirlo en esclavo, echarlo en la cárcel o desterrarlo. Pero parece que algo especial había en Amón según la conversación que se desarrolló entre ellos. Este es el relato de la conversación entre los dos. El rey preguntó a Amón si era su deseo vivir en esa tierra entre los lamanitas, es decir, entre el pueblo del rey Lamoni. Y le contestó Amón: sí, deseo morar entre este pueblo por algún tiempo, o quizá hasta el día que muera. Y el rey Lamoni quedó tan complacido con la respuesta de Amón que hizo que le soltaran las ligaduras y quería que tomara por esposa a una de sus hijas. Y Amón le respondió: no, sino que seré tu siervo. Y Amón se convirtió en siervo del rey Lamoni, y lo pusieron con los otros siervos para que cuidara de los rebaños del rey. Es verdad que los misioneros no van a la misión a buscar esposa, sino a servir al prójimo. Y ya sabemos lo que pasó, que sirvió de tal manera que cuando el rey se enteró de la fidelidad y el poder de Amón para defender sus rebaños, se asombró en extremo y pensó que Amón sería más que un hombre. Y pensó que quizá fuera el gran espíritu del que le había hablado su padre. Y ese ejemplo de Amón preparó el camino para que enseñara la palabra de Dios al rey. Lamoni preguntó a Amón: ¿quién eres? ¿Eres tú el gran espíritu? Y Amón le contestó: no lo soy. Y el rey le pidió que le explicara de dónde lograba el gran poder que tenía. Y Amón le dijo: ¿escucharás mis palabras si te digo con qué poder hago todas estas cosas?
Y el rey le dijo: sí, creeré todas tus palabras. Entonces Amón, habiendo logrado lo que él deseaba, que era enseñarle el Evangelio, empezó preguntando: ¿crees que hay un Dios? Y el rey le respondió: ignoro lo que eso significa. Y entonces Amón cambió la pregunta diciendo: ¿crees tú que existe un gran espíritu? Y el rey contestó: sí. Y le dijo Amón: ese es Dios. En el manual misional que usábamos en la época de nuestra misión, aprendíamos lo que se podría llamar el método de Amón para la enseñanza. Decía que los misioneros deberían basarse en creencias comunes, y eso es lo que estaba haciendo Amón con Lamoni: usar las creencias del rey y edificar su enseñanza sobre esas creencias. Y eso mismo hizo Aarón, el hermano de Amón, cuando enseñaba al padre de Lamoni. Cuando Aarón preguntó al padre del rey Lamoni si creía en la existencia de Dios, el rey le respondió: ¿es Dios aquel gran espíritu que trajo a nuestros padres de la tierra de Jerusalén? Y Aarón le dijo: sí, Él es el gran espíritu y Él ha creado todas las cosas. Amón y Aarón no dijeron que el gran espíritu era un dios falso, sino que usaron esa creencia de Lamoni y de su padre como base para enseñar poco a poco quién es Dios. Y somos testigos de la milagrosa conversión de ambos y de la casa real. Ciertamente, el buen ejemplo y la buena preparación de los misioneros en particular y de los miembros en general son una gran ayuda para que Dios nos convierta en grandes instrumentos en sus manos para llevar a cabo su obra de salvación. Eso es lo que se espera de todos nosotros, hermanos y hermanas, que mejoremos nuestros hechos y nuestro conocimiento para que la obra de Dios progrese en el mundo.